Bueno, vamos a continuar cuando coloquen la presentación hablando sobre riesgo cardiovascular residual. La importancia de este tema es porque estamos pensando en prevención, en lo que puede mejorar, lo que nosotros tenemos que intervenir tempranamente, aunque afortunadamente pues, se hace lo que se hace, como se presentó en la charla anterior. Tenemos personas, tenemos equipos que pueden solucionar, pero cuando se hace un diagnóstico tardío, pues desafortunadamente estas son las únicas soluciones. Entonces de ahí que insistimos en prevención, es conocimiento de lo que teníamos que hacer tempranamente, pero ojo, y un mensaje es lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo, tenemos que continuarlo por todo el tiempo del tratamiento, el estilo de vida, la actividad física, el plan alimentario es el tratamiento no inicial, no pretendiendo demorarnos, sino la idea es retrasar las complicaciones para que tengamos en cuenta que todo esto está presente y todo lo tenemos que trabajar. Entonces viene un tema de moda que es el riesgo cardiovascular residual. ¿Por qué? Porque realmente los estudios y en todos los factores de riesgo se está encontrando efectos que mejoran, bajan la morbilidad, bajan la mortalidad, pero no se logra, digamos, mejores cifras. Entonces la idea es que tenemos que entender que esto es un manejo de todos los factores. Quiero insistir en que la inflamación está siempre presente, ya sea por causas como los eventos trombóticos, que no los vamos a tratar hoy, y el tema mío que voy a desarrollar es el riesgo residual, pero metabólico. Entonces, dentro del riesgo metabólico, vamos a hablar de lo que se mencionó, que es el tejido adiposo visceral. ¿Por qué razón? Porque si recuerdan, la obesidad era un factor de riesgo que estaba como olvidada después de la hipertensión, después de la diabetes, pero realmente se ha posicionado y no sería raro que, como hablaba el doctor Patricio más tarde, lo de la fuerza también esté ganando una mejor escala en la medida que se haya podido evidenciar. Y esta es una gráfica en donde nos hablaban, miren el perímetro abdominal de este señor de 37 años, el porcentaje de grasa visceral, que es la verde, es de 98 y cuando tiene 82 años es de 190. Y en cambio la subcutánea de 274 baja a 162. Esta es la grasa visceral que, como mostraban, va cundiendo, se va metiendo en todas partes, pero no solamente cambia la disposición, cambia la cantidad, sino también cambia la calidad. ¿Qué pasa? El tejido adiposo es un tejido energético cargado de mitocondrias que, si no tiene un buen metabolismo, si tiene una sobrecarga alimentaria, se va transformando en tejido adiposo pardo blanco y finalmente el blanco, que está muy cargado de triglicéridos y depende pues, de la alimentación que tengamos. Esto es para que recordemos con nuestras neuronas un poquito cuál es la acción que tiene el triglicérido, y el triglicérido fundamentalmente es energético. Es bueno, no tendría que tener problemas, pero siempre que sea un tejido adiposo sano, cargado de mitocondrias, bajo en triglicéridos. Entonces, siempre que tenemos inflamación, o sea, una sobrecarga alimentaria, llámela como quiera, un sedentarismo importante, entonces empieza una peroxidación proteica y una peroxidación lipídica. Entonces, nosotros ya no vamos a tener un metabolismo normal, sino que vamos a estar en un juego de liberar ácidos grasos y formar triglicéridos. ¿Cómo? Con glucosa, con exceso de carbohidratos que tenemos para estar en este juego. Entonces ya no hay ni siquiera una capacidad del tejido adiposo para poder guardar esto, sino que empieza a liberarse, como se mencionó, como grasa intramiocelular, que aumenta la resistencia a la insulina, o como toda la grasa visceral que está afectando tanto el páncreas, el hígado, todos los órganos. Pero adicionalmente, entonces se vuelve inmunogénica. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Empieza a mandar señales, todas las citoquinas, todos los intermediarios, altera el metabolismo normal de colesterol, y eso se traduce pues, en lo que nosotros vemos, que es absolutamente, vemos todas las complicaciones que se presentan en lo que llamamos factores de riesgo. Entonces, fíjense que esto se ha podido comprobar como el medio ambiente, y es otro de los términos novedosos, no solamente el riesgo cardiovascular residual, sino la epigenética. Entonces, ¿qué es la epigenética? Pues nuestro estilo de vida, todo lo que afecta a nuestro genoma, porque finalmente lo está cambiando y todo nuestro entorno se está cambiando, y está probado ya
in vitro por tejidos celulares donde se ve los cambios que impactan, que comprueban que un estilo de vida saludable podría enlentecer y mejorar todo este panorama tan complicado. Y esto empieza desde la niñez. Entonces, si no hacemos la introducción de los cambios del estilo de vida, como decía Alejo en su charla, desde los niños, pues los problemas vienen desde la infancia. Y empezamos a tener todo lo que es el riesgo cardiovascular desde las cortas edades hasta la adultez, que se empeora e incluso parece que fueran problemas articulares, pero realmente sobrepeso desde el principio y todo este edema que explica la patología que vamos viendo en la persona obesa. Se suma a esto otro factor de riesgo importante, que es la resistencia a la insulina. Y sabemos que la resistencia a la insulina pues, es uno de los marcadores de la diabetes tipo 2. Y uno de los factores más importantes de la resistencia pues, es la obesidad. ¿Por qué? Porque impide que la glucosa sea almacenada normalmente por los glucotransportadores del hígado y del músculo, y entonces se queda circulando y hay una hiperglicemia. Pero este efecto se ve no solamente en el músculo y en el hígado, sino también en la célula beta, y es lo que explica por qué la resistencia a la insulina, mediante toxicidad de lípidos, lipotoxicidad o glucotoxicidad, azúcar alto, lípidos altos, altera, lleva estrés oxidativo en la célula y finalmente ni siquiera se produce una síntesis adecuada de la insulina, y además favoreciendo todo lo que es apoptosis de la célula beta. O sea, lo que nos decía a nosotros el famoso estudio de diabetes tipo 2, que a los 10 años está la mitad de la célula beta. Se explica por este tipo de consecuencias que se están dando. La misma grasa está dañando la viabilidad de la célula beta cuando hay resistencia a la insulina. Y es que la insulina es un director de orquesta. Que la insulina funcione bien es la clave de todo para los tres metabolismos: carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero cuando hay una alteración y cuando hay un daño inmunológico, hay una inflamación, entonces se vuelve desinmunogénica y tenemos como todo lo que esperaríamos que funcionara bien cambia. No se puede almacenar glucosa, no se puede sintetizar triglicéridos, sino que se aumentan los ácidos grasos libres, hay una hipoxia y empieza todo un proceso inflamatorio, tanto de interleuquinas como de células como son los macrófagos. Entonces, de la mano, todo lo que es obesidad, hiperglucemia, y si no tenemos un buen balance de ácidos grasos, del resto de lípidos, de colesterol, entonces también tenemos problemas. De ahí que toda la investigación en el control lipídico se ha basado fundamentalmente en el colesterol. Entonces, es el colesterol malo. Entonces, tenemos las familias de las ApoB48 y ApoB100, que son las lipoproteínas que normalmente pues, circulan, y como decía Alejo, si están normales, ellas hacen bien su papel, pero si hay una alteración, tenemos problemas. Entonces, las ApoB48 se sintetizan en el kilomicrón, recordemos, en el intestino son los kilomicrones, y esta línea pues, se degrada normalmente. Transportadoras de triglicéridos, nuestra dieta más del 90% son triglicéridos, todo lo que consumimos son triglicéridos. Entonces, cada 4 horas, cada vez que comemos, con una vida media de 4 horas, tenemos un kilomicrón libre. Si alteramos este metabolismo, pues tendríamos problemas. Luego la línea de las B, que son las de muy baja densidad, las de densidad intermedia y las temidas LDL, que son muy buenas si usted no tiene problemas de lipo o glucotoxicidad. Entonces, este metabolismo es normal, y recordemos que haya baja triglicéridos va a permitir la formación de las protectoras, de las HDL, y entonces sería un metabolismo normal, lipídico. Pero tenemos otro agresor cuando hay algún daño. Entonces hemos visto cómo ahorita se aumenta y se busca la LDL pequeña y densa, porque además de ser una LDL aterogénica, por una cobertura que tiene externa que la hace procoagulante estrombogénica. Entonces, todos estos componentes tendríamos que tenerlos regulados, empezando con estilo de vida, pero ahí sí, Alejo, tocaría, si ya hay un daño, pues hacer todo el tratamiento farmacológico. Sin embargo, lo que se ha visto es que no se logra completar. Entonces, se extreman las metas, y fijémonos que para el que ya ha tenido eventos, la meta de LDL es menor de 55, desde el año 17 está esto. El que no ha tenido evento, pero es diabético, menor de 70, y el resto sería menor de 100 la LDL.
En el cero riesgo, que realmente no hay nadie que no tenga cero riesgo, salvo los niños que no sean obesos, pues sería menor de 130. Pero esta meta es muy importante porque está mostrándonos que minimiza los desenlaces cardiovasculares. Entonces no es tanto el número como el desenlace. Entonces para eso tenemos clasificadas las estatinas ya desde un buen tiempo por su intensidad. Entonces si usted quiere bajar de la LDL inicial más del 50%, solamente están estas dos candidatas que se llaman de alta intensidad, la Torva 40-80 o la Rosu de 20 a 40. Si quiere o necesita bajar de 30 a 50%, están las dos mismas, pero a concentraciones más bajas y el resto de panel que tenemos de estatinas. Y si usted parte de una LDL que solamente requiere disminuir el 30%, pues tenemos las otras opciones que hay. Nosotros en diabetes no se recomiendan estas opciones, sino hasta las de moderada intensidad. Y sin embargo, con todos estos esfuerzos, si no hay realmente, a pesar de lo que se ha visto, de que se lleve a tratamientos adecuados máximos con estatinas, este gráfico lo que nos muestra es que menos del 50%, el 40% se encontró acá, logran metas por debajo de 70%, y el 78% no logran metas del 50%, lo que aumenta todo lo que es morbimortalidad. Entonces, ni siquiera utilizando las estatinas de alta intensidad se logró llegar a la meta. Entonces, por esta razón, la evidencia nos muestra que prácticamente, no importa el estudio que se ha hecho con estatinas, lo que se logra es la reducción de un 30% de morbimortalidad. Entonces, por eso se apostó a que se aumentaran, digamos, estas metas, estos resultados. ¿Por qué? Porque más o menos 10.2 de pacientes, miren esta población, 108.315 pacientes que ingresaron por un infarto como evento primario, 10.2 mueren la primera semana, 6.8 adicional mueren los primeros 150 días posinfarto, el 10% tienen un nuevo infarto del primer año, 12.3 mueren en el primer año, el 2.4 tienen un ACV, y esto recordarles, la parte vascular es toda, no es solamente cardio, es cardio, cerebro y riñón, no olvidarlo, y en el caso que nos ocupaba, pues toda la vasculatura, incluso pues la de miembros inferiores, ¿no? Y superiores. Y se encuentra muerte por ACV, por infarto, entre 12 y 24 meses en la proporción de 10.9, y el 17.7 experimentan un nuevo evento durante los 24 a 48 meses subsiguientes de infarto ACV, lo cual nos dice que realmente está relacionado, digamos, toda esa amenaza que hay. Entonces, por eso surgen medicamentos que quieren bajar todavía la LDL mucho más. Entonces vienen los inhibidores PCSK9, que sabemos que ellos lo que hacen es destruir el receptor de LDL. Entonces, si los inhibimos, permiten el recicle del receptor de LDL, y esto hace pues que las cifras bajen. Entonces, estos medicamentos ya los tenemos en el mercado, pero desafortunadamente seguimos viendo que hay riesgo, sigue habiendo riesgo. Y entonces, reducir la LDL no es lo último. Entonces, se han mirado también lipoproteínas ricas en triglicéridos, que como bien decía Alejo, no basta con mis lipoproteínas estén bien, sino que sí se alteran. Entonces, se conocen las lipoproteínas ricas en triglicéridos. No hay un metabolismo normal, y entonces favorecen la formación de LDL, que se llama pequeña y densa, que lo que va a favorecer finalmente es que se deposite en el endotelio vascular, que se deposite en los vasos haciendo la placa aterosclerótica, y estas partículas son inflamatorias de una manera importante. Entonces, lo grave es que se vuelven más inflamatorias, aumenta todo lo que es radicales libres, y lo peor de todo es que nuestro protector HDL se altera e incluso es eliminado por la orina. Entonces tenemos toda una alteración de la morfología normal que no solamente se limita a la cantidad de grasa que está ahí, sino que está atacando directamente al endotelio. ¿A cuál endotelio? Al vascular, desde la cabeza hasta los pies. Y nos explica el ACV, la enfermedad vascular periférica, la aterosclerosis, el infarto, la hipertensión, la falla y el estadio renal final, que por fin lo mencionan,
y comenzando desde donde usted quiera, donde se daña el endotelio con la LDL oxidada, pero si usted quiere mirar con ácidos grasos libres, si quiere con resistencia a la insulina, alteración del tono vascular, la hipertensión, el óxido nítrico y cualquier radical libre que usted esté aportando con su mala alimentación. Entonces llegamos al último tema y término de moda, que es el meta, ¿no? Estamos todo con meta, entonces estamos la metainflamación, que no es sino la suma de todo esto que estamos viendo, triglicéridos altos circulando, grasa perivisceral, el hígado que no puede funcionar bien y el músculo que tampoco puede almacenar, sino que hay grasa intramiocelular y eso lleva a resistencia a la insulina. Entonces, ese es el panorama de lo que tenemos en este momento y el final, que nos faltó triglicéridos, en una charla posterior les termino de todo este riesgo cardiovascular metabólico residual. Muchas gracias.